Muy bien, amados. Vamos a dar inicio entonces al estudio de la Parashá que lleva por nombre Bear. Enseñan nuestros sabios que el mandamiento del año sabático guarda una relación particular con el monte Sinaí, lugar donde fue entregada la Torá a nuestro primer redentor, Moshe Rabenu. En el monte Sinaí, la majestuosidad y el poder de Dios se manifestaron a tal grado que quedó meridianamente claro que los factores determinantes del éxito material humano son la voluntad de Dios y el mérito de nosotros como personas. Cuando hablamos de la Torá que fue entregada en el monte Sinaí a Moshe Rabenu, tenemos que hacer un énfasis supremamente claro, preciso y conciso. Dios en el monte Sinaí no le entregó la Biblia o la Reina Valera o la Biblia católica al Papa ni a ninguna otra persona. Dios entregó en el monte Sinaí a Moshe Rabenu la bendita y santa Torá. Gústenos o no, o a los demás católicos, cristianos, como se quieran llamar, esto lo encontramos escrito en todas y cada una de las Biblias, llámese Reina Valera, Nueva Versión Internacional, como lo queramos ver. Dicen nuestros sabios que el descanso de la tierra en el séptimo año, asimismo enseña que la fuerza fundamental de todo el universo, de toda la creación, es Hashem, es Dios, no las leyes naturales. Por ello, al dejar sus campos sin arar y sin resguardo durante un año, el pueblo de Israel, cada uno de los judíos, demuestra que este mundo no es sino una antesala que conduce al mundo venidero, al mundo de verdad, que la vida realmente empieza allí en ese momento, cuando el hombre deja de esforzarse por acumular riquezas materiales y se dedica de lleno en cuerpo y alma al crecimiento, a la elevación espiritual. Mas como el hombre no puede abstenerse del todo del mundo en el que vivimos, del mundo en el que vive, la Shemitah solo sucede una vez cada 7 años, y es por ello que la Torá afirma claramente que el hombre debe sembrar y cosechar durante 6 años, de la misma manera que trabaja durante 6 días y después descansa en Shabbat. ¿Qué nos enseñan nuestros sabios aquí? En la medida que nosotros sembremos, en la medida que nosotros cultivemos la Torá, vamos a recoger sus debidos frutos, vamos a recoger todo lo que está prometido en la Torá. ¿Cómo vamos a hacer para esto? Cuando nosotros aprendemos, cuando nosotros practicamos y cuando nosotros enseñamos. Ahora, este reconocimiento nos imbuye de santidad y nos imbuye de propósito tanto a nuestros años de vida como a nuestros días también laborables, no solamente en la actividad espiritual, sino también actividad práctica. Bien, según nuestros sabios, la Torá relaciona la observancia de la Shemitah con la llegada del pueblo de Israel a la tierra que yo te doy, como está escrito, para contrarrestar el sentimiento tan humano de que los bienes de la persona le pertenecen solo a ella, especialmente la tierra que labra
con tanto sudor y con tanto esfuerzo. Es por ello que la Torá enfatiza que es Dios el que nos da la tierra. Ahora, ¿cuál es el nexo entre la Shemitah y el monte Sinaí, como compartíamos al inicio de esta parashá? ¿Qué relación hay entre la Shemitah y el monte Sinaí? Esta referencia enseña que no solo los esbozos generales, sino asimismo todos los detalles de los mandamientos fueron dados en el monte Sinaí. Estos mandamientos no fueron entregados en ningún otro lugar del planeta. Estos mandamientos no fueron dados en Roma ni en ningún otro lugar. Estos mandamientos fueron dados en el monte Sinaí, como lo fueron los de Shemitah. Incluso los mandamientos de los que la Torá hace registro muchos años después de la teofanía en el Sinaí. Por este motivo, la frase aparentemente superflua en el monte Sinaí significa que todos los mandamientos también tuvieron su origen en el monte Sinaí. Allí fue entregada la Torá, tanto escrita como la Torá Be'al Peh, la Torá oral. Este mandamiento demuestra que solo Dios, que solo Hashem es el autor de la Torá, solo nuestro creador. Dado que este capítulo garantiza que el año antes de la Shemitah, la tierra producirá una cosecha lo suficientemente abundante como para durar para los próximos años hasta que la siguiente cosecha susceptible de ser consumida sea recolectada. Si dicho mandamiento hubiese sido fruto de la mente, el raciocinio humano, la persona responsable tendría que haber sido extremadamente temeraria para atreverse a hacer tal predicción. Solo Dios habría podido hacer tal afirmación. Rambam, nuestro sabio de la Torá, nos comenta que la comparación entre Shemitah y Shabbat es que ambos brindan testimonio de la creación del universo por parte de Dios, por parte de Hashem, en 6 días, y de que descansó en el 7º día. Tal es la razón de que únicamente la Shemitah, excluyendo todas las festividades, se relaciona específicamente con el Shabbat. Entonces, los 7 años del ciclo de cada Shemitah aluden a los 6,000 años de la historia, que tendrán como clímax el 7º milenio, que será, dicen nuestros sabios de la Torá, un periodo de paz, un periodo de tranquilidad y un periodo lleno de bendiciones. Está escrito: en el 7º año saldrá libre por nada. Está escrito en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 21, versículo 2. ¿Qué significa por nada? Que saldrá libre por nada. Las palabras tienen el mismo significado intrínseco que el versículo que dice: recordamos el pescado que comimos en Egipto por nada, como está escrito en el libro de Números, Bamidbar, capítulo 11, versículo 5. O sea, sin pronunciar una bendición, una verajá, porque en Egipto los hijos de Israel no estaban bajo el yugo del cielo,
Ahora, ¿qué es el yugo del reino del cielo? Exactamente como un buey es puesto bajo un yugo para que sea útil y de otra manera nunca hace ningún trabajo, así un hombre debe primero aceptar el yugo y entonces efectuar luego el servicio. Y sin él no sería capaz de presentar la Bodá Hashem a nuestro Creador. Está escrito: 6 años sembrarás tu tierra y en el séptimo día la dejarás descansar. ¿Por qué es esto? ¿Qué razón tiene? Es muy sencillo. Dice, para que los pobres de tu pueblo puedan comer. Porque los pobres están ligados a ese lugar y por eso se les dejará comer. De ahí que el que ama a los pobres trae paz a la comunidad de Israel, trae bendición al mundo entero y acrecienta de esta manera las verajá y trae gozo y fuerza al lugar que se llama justicia para que pueda derramar bendición sobre toda la humanidad. Ahora enseñan sus sabios que una vez vieron frente a ellos a otros 2 hombres caminando. Vieron a un hombre que se les acercó y les dijo: os pido, dadme algún alimento, aunque solo fuese un pedazo de pan, porque por 2 días estuve vagando en el desierto sin probar ningún alimento. Uno de los 2 hombres sacó a los alimentos que había traído consigo para el viaje y le dio de comer y le dio de beber también. Su compañero le dijo: ¿qué harás para comer? Pues yo comeré la mía. Contestó: ¿necesito acaso comer de lo tuyo? El pobre hombre comió todo lo que tenía, salvo algún pan, y esto se lo dio para el camino y se fue. O sea, la persona que le proveyó el alimento. Feliz es el hombre que hace el bien con lo que tiene, porque él suscita el bien tanto para la comunidad de Israel, con obras de justicia, como la sedacá, como la caridad. De allí que está escrito: la bondad, la sedacá, las obras de justicia, la caridad, libera de la muerte. Está escrito, como lo hemos compartido en varias ocasiones en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 2. ¿Por qué es así? Porque la bondad viene de parte del árbol de la vida y se levanta de esta forma contra el árbol de la muerte y toma los que están ligados a este y los libera de la muerte. ¿Y qué es lo que hace obrar así? Hemos de decir, la bondad que el hombre hace en la tierra la efectúa también arriba en el cielo. Entonces, creemos que toda obra de justicia, que toda sedacá, que toda obra de caridad que hagamos aquí en la tierra va a quedar solamente en la tierra. Y a veces nos afanamos, perdón, por que las personas se den cuenta de lo que hacemos. Pero esto no es necesario, amados. Estamos escuchando que toda obra de justicia, toda obra de caridad, toda sedacá, cuando la efectuamos en la tierra, también la estamos efectuando arriba en el cielo. Es decir, nuestro Creador se está dando cuenta de lo que estamos
haciendo. No necesariamente tenemos que explicarlo a otras personas las buenas obras que hacemos. Es suficiente con que las hagamos y con que nuestro Creador se dé cuenta de que estamos practicando estas obras de justicia tal como es uno de los mandamientos. Bien, está escrito en el libro de Éxodo, en el libro de Shemot. Los hijos de Israel salieron con mano alzada. Todo esto nos lleva en unos pocos minutos a compartir acerca de la cuenta del Omer que estamos transcurriendo. Creo que anoche contamos el día, si no me equivoco, el día número 35, 5 semanas de la cuenta del Omer, y posteriormente esto nos llevará a la festividad de Shavuot, que es exactamente en 2 semanas. En 2 sábados estaremos Berrej Hashem celebrando la festividad de Shavuot, la entrega de la Torá. Bien, está escrito: y los hijos de Israel salieron con mano alzada. El versículo de la Torá nos indica que mientras los egipcios blasfemaron y se burlaron de Israel al perseguirlos, Israel exaltó, glorificó, alabó y cantó a aquel que es amo sobre todas las guerras, sobre toda la creación. Cuando el pueblo de Israel abandonó Egipto, ¿con qué puede compararse esto? Esto se puede comparar con una paloma que en su intento por huir del halcón entra en la grieta de una roca y se encuentra con el nido de una serpiente. Si la paloma se adentrara más, la serpiente, ¿qué haría? La atacaría, ¿cierto? Si retrocediera, entonces el halcón la capturaría. ¿Qué hace entonces en esta situación la paloma? Ella comienza a arrullar y agitar sus alas para que el dueño del palomar la oiga y venga de esta manera a rescatarla. De igual modo, se comportó el pueblo de Israel cuando llegó al mar. Ellos no podían descender al mar, pues este aún no había sido dividido. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Lo primero fue que se asustaron mucho y los hijos de Israel luego clamaron a Dios, clamaron a Hashem. Ellos preguntaron a Moche en esa situación difícil en que se encontraban en ese momento. Le dijeron a Moche: ¿cuándo nos salvará Dios? Moche respondió muy ávidamente: mañana. Fue la respuesta, mañana, no dijo otra palabra. Pero el pueblo, no muy convencido, replicó: no tenemos fuerzas para esperar más. Entonces, Moche oró y Dios le mostró numerosos grupos de ángeles alzándose ante ellos, listos para ayudarlos, a todos y cada uno de los hijos de Israel que están en ese momento, en esa situación. Hashem dijo a Moche: ¿por qué clamas a mí? Éxodo 14:15. Y añadió: Abraham, Isaac y Jacob se presentaron ante Dios cuando Él se reveló en el mar, como expresa el versículo en el Salmo 78:12. Está escrito: ante sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. ¿Cuáles eran los padres? Abraham, Isaac y Jacob.
Para las 12 tribus, los hijos de Jacob también vinieron y se ubicaron tras la carroza celestial de Dios Altísimo. El santo bendito es, dijo a Moche, Moche, mis fieles siervos abandonaron sus tumbas y se pararon ante mí, suplicando por sus hijos sumidos en la angustia. Y tú te extiendes en largas plegarias. ¿Por qué clamas a mí? Le dijo Hachén a Moche. Ese no era el momento para que Moche, nuestro primer redentor, estuviera elevando plegarias a Dios Altísimo. Era el momento que Moche tenía que actuar. El ángel de Dios se trasladó en ese momento y se colocó detrás de ellos. Y la columna de nubes se colocó detrás entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y fue la nube y la oscuridad para los egipcios. Y la columna de fuego iluminó la noche para los hijos de Israel, como está escrito en el libro de Éxodo, Shemó, capítulo 14, versículos 19 al 20. Entonces, la nube envolvió a los hijos de Israel, mientras que la oscuridad envolvió a los egipcios. Los egipcios que están envueltos en la oscuridad vieron que Israel estaba iluminada. Lanzaron flechas y arrojaron piedras contra los hijos de Israel, pero la nube y el ángel los protegieron. El versículo en Éxodo, Shemó, capítulo 19, versículo 4, nos expresa: los llevaré sobre alas de águilas. ¿A quién? A los hijos de Israel. Y aquí tenemos una explicación en qué se diferencia el águila de las demás aves. Esos son los momentos que uno anhela estar reunidos en una sinagoga, en una comunidad, en una bequenese, para compartir directamente con los talmidín, con los discípulos, para hacer este tipo de preguntas, para escuchar los aportes de cada uno de ustedes con la sabiduría que el Eterno les ha dado. Pero bueno, Dios, Hachén, tiene el control total y absoluto de todo, de nuestras vidas, que es lo más importante. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿en qué se diferencia el águila de las demás aves? Enseñan sus sabios que las otras aves cargan, por decirlo así, a sus crías entre sus piernas por miedo a que las otras aves vuelen sobre ellas. ¿Sí? Pero el águila, ¿qué pasa? El águila solo teme al hombre. ¿Y por qué el águila solo teme al hombre y no le teme a las otras aves? Como las otras aves sí le temen o se temen entre ellas. La aplicación que nos dan nuestros sabios es que el hombre puede lanzarle una flecha y herir a su cría, a la cría del águila. Por eso el águila la carga sobre sus alas. Es decir, el águila prefiere, o el águila dice que prefiero cargar a mi cría sobre las alas a que una flecha la penetre. Pero
al águila decir esto metafóricamente, ¿qué nos enseña esto? De que el águila pone su cuerpo, de que el águila pone su vida por encima de su cría. ¿Cuántos hacemos esto? Bien, Moche dijo a Hachén, Moche a Hachén. El enemigo se encuentra a espaldas del pueblo y el mar frente a él. ¿En qué dirección debemos viajar? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Hachén? Envió a Mijael, el gran ángel, para que se alzara como un muro de fuego entre el pueblo de Israel y los egipcios, quienes se vieron imposibilitados de esta manera de perseguirlos. Perdón. Moche volvió a preguntar a Dios, amo del universo, ¿qué debo hacer? Hachén le dijo, toma la vara que te entregué. Y aquí nos devolvemos a unos renglones, a unas palabras anteriores. ¿Qué fue lo que le dijo Hachén a Moche? No es el tiempo de extenderte en largas plegarias. ¿Por qué clamas a mí? Dios aquí vuelve y le dice, toma la vara que te entregué, dirígete al mar como mi representante y dile, vengo en nombre del Creador. Abre camino para que sus hijos pasen a través de ti. Moche se dirigió de inmediato hacia el mar, cumpliendo la orden que Hachén le había dado. Pero el mar le respondió a Moche. Escuchen, amados. Estas fueron las palabras del mar. No haré lo que dices, pues tú eres un mortal. Además, soy 3 días mayor que tú. Fui creado en el tercer día de la creación, según está escrito en el libro de Génesis, Berechí, mientras que tú fuiste creado en el sexto día. Moche fue e informó a Dios acerca de lo que el mar le había respondido. Y Hachén Dios le dijo, a un siervo que rehúsa obedecer a su amo, ¿qué se le hace? Y Moche respondió, se le golpea con una vara. ¿Estamos entendiendo? Entonces ahí Hachén Dios le dijo, también tú, Moche, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, como está escrito en Shemó 14:16. Y así hizo Moche. Moche extendió su mano sobre el mar y Dios hizo que el mar se abriese, se retirase. Nosotros no solamente debemos de buscar lo que aprendemos, lo que hemos acuñado en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro espíritu. A veces, amados, en circunstancias difíciles, en diversas circunstancias, nosotros tenemos que tomar acciones, tenemos que actuar. Hay momentos donde tenemos que pegarnos de nuestros rezos, de nuestras oraciones, del sudor de oraciones, pero tenemos momentos donde tenemos que tener intimidad con el Eterno. Debemos de tener intimidad con Hachén.
elevar nuestras súplicas, nuestros rezos, nuestras oraciones, pero, perdón, llega el momento donde nosotros tenemos que dejar el sidur, dejar nuestros rezos y hacer nuestra parte humana. Es cuando nosotros debemos de actuar. Esta es la enseñanza que nos da este estudio en la paracha en los últimos renglones. No todo se lo tenemos que dejar a Dios, no todo se lo tenemos que dejar a nuestros malajín, a los ángeles. No, llegará el momento en nuestras vidas donde nosotros tenemos que actuar, hacer esa parte humana para que Dios haga esa parte espiritual en su infinita misericordia, en su infinita bondad. ¿Sí? Más adelante encontramos que nuestro Creador les diría luego a los hijos de Israel: si estáis listos para aceptar esta misión, incrementaré vuestra fuerza y acrecentaré enormemente vuestra sabiduría y comprensión, de modo que podáis entender lo que debe hacerse y reconocer el camino que debéis seguir. Y seguidamente dice Hachén: os entregaré mi Torah, que será vuestra sabiduría y será vuestra fortaleza. Así iréis a la casa de Jacob y declararéis a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de Shemot, capítulo 19, versículo 3. Y añade, es decir, Hachén soporta lo que le está transmitiendo a Moche, a su pueblo escogido, a los hijos de Israel, con estas palabras. Dice: vosotros habéis visto lo que yo hice a Egipto. Vosotros habéis visto y cómo os alcé sobre alas de águilas y os acerqué a mí. Dice Hachén: ahora, dice, si escucharéis bien mi voz y guardaréis mi pacto, entonces seréis para mí propiedad preciada entre todos los pueblos. ¿Qué era lo que los hijos de Israel tenían que hacer en ese momento? Escuchar y guardar el pacto en el corazón, en el alma. Y de esa manera, Hachén se convertiría para ellos, o Hachén nos convertiría a ellos, al pueblo de Israel, como su propiedad preciada entre todos los demás pueblos. ¿Por qué? Porque Hachén tenía argumento para decir esto. Porque está escrito: mía es toda la tierra es de Hachén. Y está escrito: y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Está escrito en el libro de Shemot 19, 4 al 6. Y vuelve Hachén y le dice a Moche: vosotros habéis visto lo que hice a Egipto. A los presuntuosos he abatido. ¿Cuáles eran los presuntuosos? Los egipcios, pues son despreciables y se han alejado de Dios. Pero a vosotros os alcé y os elevé sobre alas de águilas, pues sois, escuchen bien, amados, sumisos y humildes. Entonces, cuando nosotros somos sumisos, cuando nosotros tenemos humildad, ¿qué ocurre en nuestras vidas? Hachén nos va a alzar, nos va a elevar sobre alas de águilas. El hombre no puede elevarse por sus propios medios. Es solo cuando nosotros nos acercamos a Dios que podemos alcanzar un sublime estado de elevación espiritual, como lo estamos haciendo precisamente en esta cuenta del Homer. ¿Sí?
Ya nos faltan aproximadamente 2 semanas para recibir de nuevo, de una manera simbólica, la Torá de Hachén. Ahora, la pregunta es, ¿existe algún grado de exaltación más elevado que este? Dice Hachén, no os he acercado a mí para que os deleitéis contemplando mi grandeza. Por el contrario, lo hice para perfeccionar mi creación, para que los principios de verdad y bondad sean preponderantes, para que sintáis misericordia hacia mi creación, misericordia hacia otras personas, y para que veáis su aflicción de aquellas personas y hagáis de alguna manera que retornen hacia la fuente de vida. Vuelve nuestro Creador y nos dice, si escucharais mi voz, que llena el mundo entero, y guardarais mi pacto que establecí entre mí y todo lo que he creado, para que no sea violado nuevamente, entonces, incluso si no pudierais acercar de inmediato hacia mí, a toda la creación, tal como yo os he acercado a mí, seréis para mí vosotros como representantes de toda la humanidad, propiedad preciada entre todos los pueblos. Eso es lo que nos pide el Eterno a cada uno de nosotros, que seamos sus representantes entre toda la creación, entre toda la humanidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Estudiando Torah, practicando Torah y enseñando Torah. Perdón, Morá. Dando testimonio. Y añade nuestra Morá y dando testimonio. Cuando damos testimonio, yo creo que las palabras sobran, porque es lo que el Eterno ha hecho en cada uno de nosotros. Dice Hachén, me regocijaré en vosotros y tendré compasión por mi creación en vuestro mérito, porque mía es toda la tierra y no deseo su destrucción. Y vosotros no los tiranos egipcios, seréis para mí un reino de sacerdotes, de Coanín. No seréis una nación de déspotas que se enriquecen mediante el trabajo de sus esclavos, ni seréis tampoco un pueblo degradado, subordinado a una nación cruel. Por el contrario, seréis una nación cuyos hijos son reyes y líderes dignos de orientar al mundo, una nación cuyo poder no resulta de la opresión, sino de la voluntad de servir como sacerdotes, como siervos, en nombre de toda la humanidad, ya sea con su consentimiento o sin este. Seréis una nación santa, no ángeles o serafines que carecen de esencia física y por lo tanto tampoco tienen necesidades materiales, sino una nación, escuchen amados, con todas las debilidades y limitaciones de la humanidad. Hachén sabe, Hachén conoce, Él fue nuestro creador y Él sabe que tenemos debilidades, Él sabe que tenemos limitaciones como seres humanos. Y Él dice, seréis una nación santa, no seréis ángeles, no seréis serafines que carecen de una esencia física,
y por lo tanto tampoco tienen necesidades materiales, sino que serán una nación con todas las debilidades y limitaciones de la humanidad. H no nos pide algo de lo que no tenemos. Él sabe, conoce nuestras limitaciones, pero nos pide que a pesar de actuemos, hagamos y bendigamos al mundo, a su creación. Mas no quiere el Eterno que seamos como simples hombres que solo somos esclavos de nuestras pasiones físicas, y que a veces no tenemos fuerzas para superarlas. Hachén nos pide que seamos una nación santa, pues cada acción física de parte nuestra está imbuida de una santidad peculiar que se origina en nuestro Creador. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, dice H. Y en su comentario que aplica Rashi, el otro gran comentarista de la Torá, pues de reducirlas, todos vuestros esfuerzos en la Torá no rendirán frutos, y agregar a ellas pretendiendo convertirnos en ángeles, todos vuestros esfuerzos en este mundo serán vanos, ya que nunca llegaremos a lograrlo. Solo debemos apegarnos a la Torá, a esa Torá que Hachén vino a entregarnos y seguir sus sendas. Todas estas palabras, las cuales incluían todas las facetas de la Torá y la asistencia humana que Dios le había ordenado para que las expusiera ante todos ellos a Moche, a los eruditos según su nivel y a los simples según el suyo, a los hombres conforme su comprensión y a las mujeres de acuerdo al entendimiento de sus corazones. Entonces, ¿qué hizo todo el pueblo aquí? Todo el pueblo respondió al unísono, diciendo, todo lo que Hachén ha dicho, haremos. Y Moshe transmitió las palabras del pueblo a Dios, como está escrito. Todo el pueblo de Israel en ese momento respondió sin adulaciones, sin hipocresía, sino con una franqueza total y absoluta. Al unísono, en Ejad, sin consultarse entre sí, todos llegaron a la misma conclusión. No se miraron para intuir qué respondería el que estaba al lado, pensando, haré lo mismo que ellos. Por el contrario, cada uno habló con su propia voz, expresando los verdaderos sentimientos de su corazón. Y aún así, todos dijeron y sintieron lo mismo. Aquí expresaron su disposición a aceptar las misbot, los mandamientos que en el futuro les serían ordenados, en tanto que la aceptación del yugo de las misbot tuvo lugar luego, cuando declararon Naasé Benizma, haremos y escucharemos. Enseña a nuestros sabios de Israel que la entrega de la Torá fue postergada hasta el 7º día del mes de Sivan. Sí, mes que estaremos iniciando el Rehachim, creo que el próximo Shabbat también, Rosh Chodesh Sivan. Un día después del tiempo que había sido especificado por nuestro Creador. Su Creador le había dicho a Moshe, en el tercer día descenderé, como está escrito en Shemot 19, Éxodo 19:11.
Y esto requiere una explicación por qué ese retraso de un día de parte de Moche. Anteriormente se mencionó que el periodo de 50 días de la cuenta del Omer corresponde a los 50 días que el pueblo de Israel contó en su anhelo por recibir la Torá, desde el segundo día de Pesa hasta el día en que escucharía la voz de Dios y presenciaría su gloria. Sin embargo, si decimos que Moche agregó un día por su cuenta, el pueblo contó realmente 51 días y nuestra cuenta del Omer no se correspondería con la suya, ¿cierto? Todo esto puede explicarse de la siguiente manera. Primero, Moche le contó al pueblo lo que había escuchado en la zarza, cuando fue llamado por Hachén. Dijo, serviréis a Dios en esta montaña, está escrito en Éxodo Shemot 3:12, explicándole que yo tendría lugar 50 días después de que saliera de Egipto, es decir, cuando ya hubiera cumplido o realizado la tarea a la que había sido llamado. Estos debían ser días completos de 24 horas, contados a partir de la mañana del 16 del mes de Nisan, día en que sería traída la ofrenda del Omer en las generaciones posteriores. Así, estos eran contados de forma tal que la noche seguía al día, es decir, cada mañana constituía el inicio de un nuevo día de la cuenta. Pese a que según el orden de la creación, la noche precede al día, cuando el hombre pecó, este orden se alteró y la noche comenzó a considerarse el final del día y no su comienzo. Así también, como consecuencia de esta transgresión, el hombre fue condenado a una vida de trabajo duro y agotador, a fin de evitar que incurriera en otros pecados, como declara el versículo en el libro de Berechí, Génesis capítulo 8, versículo 22. Está escrito, el día y la noche no cesarán. Es decir, el día ahora era seguido y no precedido por la noche, pues así es como el hombre vive su día. El pueblo de Israel, antes de la entrega de la Torá, tenía la condición de Benei Noa, los hijos de Noa, y por lo tanto se regía por el mismo orden que el resto de la humanidad. Sin embargo, con la entrega de la Torá recuperó su condición original de socio de Dios en la creación, por lo que nuevamente comenzaron a contar los días a partir de la noche anterior, tal como se había hecho en los días de la creación, como declara el versículo en el libro de Berechí, Génesis capítulo 1, versículo 5. Hubo noche y hubo mañana un día. Amados, somos la séptima generación y todos los séptimos son queridos. El hecho de ser la séptima generación no fue nuestra elección, no por nuestro esfuerzo y en varias cuestiones tampoco de acuerdo a nuestro deseo. De todas maneras, todos los séptimos son queridos y esto que estamos en el tiempo de los talones de Machía. Al final del talón hace
que la demanda sobre cada uno de nosotros sea culminar la tarea de atraer y descargar la Shekinah, la presencia divina en este mundo. Y no solo la Shekinah, sino también traer la redención con nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. Traer la redención justamente aquí a esta tierra. Esa es la tarea que nosotros tenemos al ser la séptima y quizás última generación, la que espera la venida de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, y que sea pronto y en nuestros días. Perdón, está escrito en el libro de Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Así, cuando el Ben Adán venga en su gloria y todos los malachim con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todos los goyim, todos los gentiles, y los apartará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y colocará las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Melech HaMashiach dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui un extraño y me acogisteis, y un desnudo y me cubristeis, enfermo estuve y me visitasteis, y en la cárcel estuve y vinisteis a mí. Entonces los sadiquín de entre los gentiles le responderán diciendo: Adón, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos como extranjero y te acogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo, nuestro Santo Maestro les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces también dirá nuestro Santo Maestro a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para Hasatán y sus Shedim, para sus demonios. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve en el exilio y no me acogisteis, y desnudo y no me cubristeis, enfermo y en prisión y no me visitasteis. Aquellos gentiles también responderán diciendo: Adón, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o exiliado, o desnudo, o enfermo, o en prisión y te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, aún a los más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, mas los sadiquín, los justos de los gentiles, irán a la vida eterna.
Amados, para terminar, capítulo 26 del libro de Levítico Vayikra, capítulos 1 y 2 está escrito: no hagan para ustedes ídolos y estatuas y pilares, no erijan para ustedes, y losa de piedra no pongan en su tierra para prosternarse sobre ella, pues yo soy Hachén, su Dios. Escrito: mi Shabbató guardarán y mi santuario reverenciarán. Yo soy Hachén. Vuelve y nos recalca este versículo. Aquí la Torá enumera 3 símbolos fundamentales de nuestra fe, por medio de los cuales podemos permanecer bien espiritualmente. Estos son: evitar la idolatría, observar el Shabbat, que es nuestro testimonio de que Dios, de que Hachén creó los cielos y la tierra, y sentir temor reverencial por el templo. A través del apego a estos mandamientos, obtendremos la fuerza para observar todos los demás mandamientos, preservando así nuestra fe aún en los más difíciles momentos, en las más difíciles circunstancias. En la época del asedio de los babilonios sobre Jerusalén, Irmiyahu estaba en prisión por haber profetizado lo que la gente se rehusaba a oír. O sea, él profetizó lo que la gente no quería escuchar. Por eso lo metieron a la prisión. Porque el pueblo de Israel tenía su conducta pecaminosa y su tosudez en no arrepentirse, les estaba conduciendo de esta manera a la destrucción y al exilio. Durante ese encarcelamiento del profeta Irmiyahu, Jeremías, Dios le dio una orden, y era redimir un terreno ancestral. Hasta para el mismo Irmiyahu resulta difícil de comprender por qué él habría de redimir una propiedad que estaba a punto de caer bajo las garras del enemigo. Mas Dios, Hachén, le hizo saber que ninguna, amados, si esto es lo que se nos va a quedar de todo lo que hemos aprendido en el día de hoy en nuestras mentes, lo vamos a traer a nuestro corazón, a nuestra alma, valió la pena escuchar esta paracha. Amados, está escrito: mas Dios le hizo saber al profeta Jeremías, al profeta Irmiyahu, que ninguna tragedia es tan grande y ninguna caída es tan definitiva como para que Hachén, para que Dios no pueda transformarla en esperanza y renacimiento. Shalom, shalom.